Una enfermera virgen fue enviada a cuidar a un millonario inconsciente, y su mano cambió la historia. El vapor se elevaba en tiras lentas, como si la casa misma respirara por primera vez desde hacía meses. Clara movía las manos con la calma de alguien que ha aprendido a medir la prisa. Agua templada, esponja, una toalla que no hacía ruido al rozar la piel. El cuarto de baño de la suite principal olía a jabón neutro y a madera encerada, a cera que todavía conservaba rayas de la última limpieza. El piano, cubierto por una sábana, dormía cerca de la ventana. El tejido levantaba sombras que Clara, en sus instantes de silencio, imaginaba partitura. Era costumbre ya, aquel rito que ella cumplía con una mezcla de oficio y devoción. La etiqueta que la casa le había colgado, Virgen, en mayúsculas, en la libreta de horarios que John, el administrador, mantenía en la mesa del servicio, le cabía como un guante que había decidido llevar sin aspavientos. No lo decía con orgullo ni con juicio, era un rasgo de su biografía, una decisión que había tomado en el pasado, cuando las paredes del convento aún marcaban su latido. No matrimonio, no hijos, una vida dejada para cuidar. En la mansión de Benedict Harrow, donde todo parecía medido en tetragonales de mármol y madera, esa etiqueta servía para nombrar una presencia que no competía, que no buscaba más que el hacer bien lo que le habían encomendado. Benedict estaba acostado, su respiración apenas un hilo. La enfermera colocó con delicadeza una toalla bajo su nuca, apartó la cortina para que el vapor no se pegara al pasillo, y dejó que la esponja resbalara por la sien. Sus manos sabían dónde apretar y dónde detenerse. Las suyas habían aprendido a administrar caricias que no eran caricias, a ofrecer una presencia que escuchara sin preguntar. Los dedos de Benedict, cuando los descubrió, eran delgados como partituras gastadas, y sin embargo tenían aún el borde de una costumbre, el anillo simple en la mano derecha, una piel que mostraba, entre las arrugas, la antigua decisión de alguien que había otorgado orden sobre otras cabezas. Cuando por instinto le acomodó la manta, su mano cayó en la de él. Fue un contacto accidental, natural, sin tensión. Algo tan pequeño como la fricción entre dos telas. Clara inclinó la cabeza para ver si lo había perturbado, porque en una casa en la que cada gesto era observado en silencio, hasta el roce más mínimo parecía un signo. Benedict apretó su mano. Los dedos, a primera vista inertes, cerraron la palma de Clara con una fuerza contenida y súbita, como si en el gesto se concentrara todo un pasado que necesitaba salir. Ella sintió el calor, la presión, y una voz ronca, apenas articulada, que rompió el nombre del cuadrante del cuarto. «No me lo digas», murmuró él, con una claridad tan improbable que por un segundo el tiempo parecía contener la respiración. No fue una súplica dirigida al equipo médico. No fue un gesto grandilocuente. Fue una frase pequeña y feroz, pronunciada como quien marca un secreto. Clara, que no era de dar alaridos, tuvo la impresión de que la casa la miraba. Se inclinó instintivamente y, sin romper el silencio, dejó que la mano se cerrase a su alrededor. No buscó réplica. Cuando la presión se relajó, Benedict volvió a la quietud que lo había definido en los últimos meses, los párpados como tapas de un libro que se rehúsa a abrirse. La noticia correría luego por los corredores. Ese apretón, esa frase, la abrió una expectación que empezó como un murmullo entre los muebles. John llegó primero, con el ceño fruncido bajo la frente bien peinada. Hope apareció detrás, con una toalla doblada en las manos y el corazón expuesto en la mirada. Valentina, la exesposa que mantenía la fachada del legado, apareció más tarde en el umbral, envuelta en un chal que guardaba la costumbre de las distancias, ese chal que había envuelto entrevistas, archivos, reuniones de los días en que la reputación era una estatua que había que pulir. «¿Qué ha dicho?», preguntó John a Clara, en voz baja, sin acercarse demasiado al borde del cántaro de intimidad. «Una frase», contestó ella, y guardó silencio, porque las palabras mínimas a veces pesan más que las extensas. «No me lo digas». El eco de aquella frase no tenía la intención de detener a nadie, era una petición, una condición. Como un nudo que se deshace en un tapiz, la idea de que alguien, Benedict, el hombre que había amasado fortunas y firmas, pidiera «no me lo digas», arrojó una sombra en la habitación. ¿Qué era lo que no quería que le dijeran? ¿De qué secreto se trataba, si acaso era un secreto? Nadie, por el momento, insistió en la respuesta. La discreción, esa virtud necesaria en casas con historias poderosas,
pesaba más que la curiosidad. Pero el destino es experto en poner al lado de un gesto el testigo de otro. Lo que empezó por la mano y la frase siguió su curso unas horas más tarde, cuando Clara, en su ronda de comprobación, abrió por costumbre el armario donde la ropa de cama se guardaba junto con ciertos objetos que la casa no quería que quedaran a la vista. Detrás de cajas de cedro y cobertores había una caja pequeña de hojalata, esa clase de recipiente que resiste el tiempo y guarda olores, metal barnizado con restos de pintura azul, bordes mellados, una tapa con dibujos desmontados por la humedad. Cuando la abrió, el aire que salió tenía polvo y la memoria de otras manos. Dentro había una muñeca de trapo. No era una muñeca fina. Sus costuras estaban remendadas con prisas y cariño. Su cara llevaba manchas que eran mapas de años y tenía un vestido hecho con trozos de tela que alguna vez fueron camisa. Junto a ella, una cadena con un colgante pequeño en forma de hoja. Y cartas, un fajo atado por una cinta que ya había perdido el color. En la primera página, una caligrafía conocida en la casa, la de papeles que antes firmaba Benedict, y unas palabras repetidas con mano temblorosa, como si la persona que las escribía prefiriera no mirar demasiado lo que dejaba detrás. No olvido, decía una de las tarjetas, y en el borde, casi tímido, un apellido, apenas trazado, Duarte Harrow. La respiración de Clara aflojó y se tensó al mismo tiempo. La etiqueta de Virgen en su historial de la mansión se le antojó a la vez una protección y una condena. Debía guardar el secreto, debía cuidar la verdad. No era suya la decisión, pero la verdad, cuando aparece, busca piel y mano que la sostenga. Lo que la caja contenía planteaba una posibilidad que, en aquella casa, nadie había mencionado con nombre propio. ¿Había existido alguien que uniera a Benedict a otro linaje? ¿Una hija cuyos rastros habían sido acallados por la costura de la fortuna? El fajo de cartas no era explícito. Había fechas fragmentarias, menciones de viajes, indicios de una correspondencia que fue hecha de prisas, de culpa y de promesas que no cumplieron la equidistancia del tiempo. En una de las hojas, un dibujo infantil en lápiz, una niña junto a un hombre, ambos agarrados por una cuerda que el dibujo no terminaba de representar. En la esquina, una nota con tinta corrida. Para cuando puedas, si alguna vez logras recordar, no me lo digas. La frase se correspondía con la que Benedict había dicho. No era la voz de un enfermo, era la repetición de una intención que había viajado del papel a la carne. Clara cerró la caja con los dedos que aún olían a jabón y vapor, guardó la muñeca en un paño y la sostuvo contra su pecho. En algún lugar de la casa, la sábana del piano tembló cuando alguien pasó, y el sonido fue una nota triste que no quería pronunciar el nombre de la memoria. La noticia volvió a las habitaciones como un viento que no se detiene. Valentina escuchó la palabra Duarte Harrow con la apariencia de quien oye una grieta crecer en la fachada. «Eso no puede salir», dijo con voz que intentó ser firme. «No hasta que sepamos más». John, que cuidaba del personal y de los números, como si ambos compartieran la misma sensibilidad, propuso un cerrojo administrativo. Inventario, registro, control de la caja y su contenido. «Tenemos que ser discretos», explicó. «Cualquier filtración arruina años de trabajo». Hope fue la primera en mirar a Clara con complicidad. La encargada doméstica, mujer de manos firmes y corazón ancho, estaba acostumbrada a poner paños donde la casa sangraba. «Si hay una niña», dijo sin terminar la frase. Su mirada era una red de ternura. «Si realmente hay alguien al otro lado, no podemos decidir por ella. No es asunto de reputaciones, es asunto de personas». El conflicto entonces se dibujó en la sala. Valentina, protectora de la imagen pública; John, protector de la logística; Hope, protectora del latido humano; y Clara, que se encontró a sí misma dividida entre la obligación del cuidado y la exigencia de la verdad. La decisión no era solo quién debía saber, era también quién tenía derecho a nombrar a la otra parte. La casa necesitaba mediadores, la discreción no bastaba, hacían falta manos capaces de transformar ese hallazgo en un proceso que respetara la privacidad y la dignidad. Cuando Clara habló con la voz templada que ya había desarrollado, pensó en Sor Lucía. Había una monja a la que siempre recurrían en casos que pedían temperamento y cuidado, una mujer que había sido confidente del pasado de Clara y que conocía el valor de las fronteras. Sor Lucía no era amiga de los grandes titulares, era amiga del acompañamiento. Y cuando Clara describió la caja en una llamada corta, la hermana respondió sin prisa. «Ven con lo que tengas. No haremos nada sin la benedicción de la discreción». También hubo que llamar a alguien que supiese de leyes sin transformar el asunto en una batalla pública.
Elena, una abogada que trabajaba con causas de identidad y que había mantenido la compostura en muchas restituciones espinosas, accedió a escuchar. No prometió resultados, eso no estaba en su ética. Prometió, en cambio, trazados, caminos legales posibles, salvaguardas, protocolos para contactar a terceros sin exponerlos. En sus palabras se escuchaba la precisión de quien sabe que la justicia, a veces, se parece más a un trazado de mapas que a una proclamación. La casa se organizó, con la lentitud de quien respeta la pieza humana. Sor Lucía llegó con una maleta de telas que olían a lavanda y a papel. Elena llegó después con una carpeta de piel y la calma de quien no se deja precipitar por el rumor. Ambos llegaron a la suite con la discreción que los muros pedían. Lo primero es custodiar la evidencia, dijo Elena, y abrió su carpeta con dedos atrás de los anillos. No publicar, no compartir. Segundo, verificar registros en Puerto Salina. No es raro que los municipios mantengan solo lo esencial, pero con paciencia se extrae la verdad. Tercero, proponer un protocolo de acercamiento que respete la decisión de la persona que encontremos. ¿Y si no quieres saber nada?, preguntó Hope, sosteniendo la muñeca de trapo con la familiaridad de quien acuna a un niño dormido en brazos. ¿Lo respetamos? Lo respetaremos, respondió Elena con voz clara. Nadie debe ser obligada a asumir un nombre o a exponerse. Nuestra tarea será ofrecer información, acompañamiento y una puerta abierta. Si decide permanecer en la duda, ese es su derecho. La habitación olía a café frío y a vapor que ya se disipaba. Clara escuchó las palabras con la serenidad que le daban los años de obediencia elegida, la obediencia de quien ha aprendido que el cuidado es, también, poner límites para proteger. Se quedó con la muñeca envuelta en el paño, como quien sostiene un testigo. Por la tarde, cuando la luz se inclinó hacia la bahía que se veía desde la terraza, Elena pidió permiso para revisar. La mujer desenrolló las hojas con la mano firme de quien ha visto muchos papeles arder y sobrevivir. Había fechas, nombres de doctores, direcciones de hospitales y una referencia brumosa: Puerto Salina. No era una confirmación, era una pista que merecía la pena seguir. Puerto Salina es pequeño, dijo Sor Lucía, inclinando la cabeza. En pueblos así, los nombres se repiten en las calles como en un refrán. Pero hay algo más. Las escuelas mantienen memoria de quienes pasaron por sus aulas. Si hay huellas, están allí. La decisión tardó lo que suelen tardar las decisiones bien ponderadas. Valentina presionó por mesuras. Discreción, repitió, como si la palabra fuera una barrera que pudiera contener la posibilidad de escándalo. John propuso un inventario de gabinete, fotografías, pruebas, una cadena de custodia que impidiera filtraciones. Hope miró a Clara con la mínima expectación de quien sabe que las cosas buenas se logran con manos y tiempo. Clara, por su parte, sintió algo que no había sentido desde la infancia: la responsabilidad de una verdad por dar cobijo. Esa noche, antes de que la casa cerrara los ojos bajo el peso de las persianas, Benedict abrió los ojos otra vez. No fue una recuperación. No se sentó a leer el periódico ni a repasar cuentas. Sus párpados se abrieron con el mismo gesto raro, y por un instante la luz encontró el brillo de unos ojos que parecieron intentar reconocer el mundo. Miró a Clara con una atención que resultaba inesperada para alguien que llevaba semanas en la indiferencia. «No me lo digas», repitió, pero esta vez con la tenue risa de quien recuerda una advertencia antigua. «No es el momento». Clara inclinó la cabeza. La frase regresaba como una consigna, un eco que pedía ser comprendido en su mínima forma. No había allí una orden para nadie más. Era una frontera insinuada por quien guardaba culpas, miedos o quizá una memoria que él no quería desenterrar sin guía. Ella tomó nota de la frase como quien apunta a un punto cardinal. No tenía que desobedecer. Por la mañana siguiente, cuando las primeras gaviotas habían empezado a robar migas de la bahía, Elena presentó un plan que parecía un mapa sin prometer puerto. Era un protocolo hecho de pasos pequeños. 1. Custodiar la caja. 2. Solicitar registros a Puerto Salina sin revelar más que la necesidad de verificar una inscripción escolar. 3. Encontrar una persona de confianza en el pueblo que pudiera ser puente. 4. Proponer una carta, no una confrontación, que se entregaría bajo supervisión y con la opción de no abrirla. La palabra clave es consentimiento, dijo Elena, y su tono no admitía objeciones. Sor Lucía se ofreció como puente emocional. Conocía la discreción y la paciencia, y podía con suavidad explicar el motivo sin mostrar la caja ni forzar la curiosidad de nadie. Hope habló con Marta, una antigua directora de escuela en Puerto Salina que mantenía contactos con la comunidad educativa. Marta, en la voz que llegó al teléfono esa tarde, sonó como una roca.
Si hay un rastro de un apellido, lo buscaré sin preguntas ociosas. Si hay una alumna con ese apellido, la custodia de la información será mía. Cuando Clara dobló la carta que Elena había redactado, un texto breve en el que Benedict admitía su inquietud y proponía un encuentro mediado, sin prisas ni juicios, sintió que la responsabilidad no era una carga, sino una promesa. Era una promesa que exigía respeto por el otro lado, la persona que quizá había sido llamada Isabela y que ahora vivía en la orilla de la memoria con el derecho a decidir si quería volver a ser nombrada. Antes de partir, Clara dio un último paseo por la casa. El piano cubierto parecía ahora un cuerpo latente, una máquina de notas dormida. La crin de la tela levantó el polvo que el sol había depositado en un rincón, y las partículas danzaron como pequeños recuerdos. Ella dejó la muñeca con Hope, con instrucciones claras: que no saliera de la mansión, que no se mostrara a la prensa, que se protegiera como el resto de la evidencia. A la muñeca le ató un pequeño papel donde escribió, con letra prudente: custodia, no divulgar. El trayecto hacia Puerto Salinas se hizo en silencio muchas veces. Clara miró por la ventana del coche cómo el paisaje cambiaba del mármol a los muros encalados, del jardín geométrico a parcelas de hortalizas drenadas por el sol. A medida que la ciudad quedaba atrás, los sonidos se transformaban, del claxon y de la circulación, al canto de los insectos y el rumor del mar. La aldea asomó con techos bajos, calles que parecían hechas para caminar, y un muelle donde las barcas se mecían con la tranquilidad de los días que no exigen prisa. Puerto Salina no era un pueblo pintoresco para postales, era un lugar donde la memoria se guardaba en las sillas de las plazas y en los listados de la alcaldía. Clara sintió en la garganta la mezcla de expectación y respeto que trae encontrarse frente a una historia ajena. No iban con la caja al hombro. La caja permanecía en la mansión, bajo la custodia de Hope. Allí llevaban el texto de la carta, copias índices y la decisión de no forzar. Había otra cuestión que Elena había dejado clara: no pedir ADN, no exigir pruebas. La restitución del nombre no sería una operación de laboratorio. Sería, si tenía que ser, una restitución hecha de palabras y de puertas abiertas. El primer gesto de trabajo en el pueblo fue hablar con Marta, la directora de una escuela cuya fachada parecía una pintura barnizada por la sal marina. Marta los recibió en el despacho, donde las fotos de generaciones pasadas ocupaban la pared como testigos. Tenía manos de maestra, huesudas, cálidas, acostumbradas a sostener pequeños catálogos de vidas. Si hay una alumna con ese apellido, explicó Marta con la lentitud de quien sabe que las palabras deben caer en un suelo que no se quiebra. Yo no la saco de su casa ni la exporno. Lo digo ya, su bienestar es primordial. Puedo revisar los registros y avisar en privado a quien corresponda, pero esto requiere tiempo. Clara, sentada frente a la directora, sintió que cada gesto en aquel lugar pesaba con la gravedad de lo humano. Marta les presentó libros de actas, listas de matrícula que olían a tinta vieja y a lápices de carbón. Pasaron páginas con el cuidado de quien manipula documentos frágiles. En uno de los pliegos, una nota al margen: Duarte, curso 1998. El corazón de Clara se apretó con la claridad de una campana. Podría ser, murmuró Marta. O podría no ser, apellidos se repiten. Pero hay una coincidencia: una chica que estuvo en la escuela en esa fecha y que tuvo un apodo, Isa, entre los compañeros. Eso es todo lo que puedo afirmar sin citaciones y sin forzar. Surgieron nombres de personas que podían recordar: una profesora jubilada que sabía del comedor, una vecina que cosía uniformes en la costanera, una librería que guardaba cuadernos con dedicatorias. El pueblo empezó a abrir sus compartimentos, uno por uno, no por el clamor de los medios, sino por la rutina que reina en lugares pequeños. Las historias se tejen por comunidad, y los hilos suelen aparecer si alguien los pide con el tono correcto. La tarde cayó con un dorado templado. Clara caminó por la orilla entre la gente que devolvía redes y la niñez que jugaba con palos. Se sentó un momento frente al mar y sintió el olor a sal y algas. La muñeca no estaba con ella, la custodia se quedaba en la mansión. Lo que la trajo hasta allí era una copia del registro, una basura de trozos que podrían indicar la presencia de alguien. Sostuvo el papel con las manos
y por un instante la idea de llamar a Benedict y contarle cada hallazgo le pareció una traición. La frase «no me lo digas» seguía resonando como una advertencia. Antes de regresar al coche, Marta se detuvo con ella y dijo algo que parecía sencillo y terrible a la vez. «Si hay una Isabela», dijo, «te la presentaré cuando ella quiera. Yo no voy a empujar una puerta cerrada». Clara asintió. Entendió que su papel no era resolver el misterio, ni reparar todas las faltas con una sola decisión. Su oficio era abrir con cuidado las ventanas donde la verdad respiraba, y permitir que el viento se llevara lo que fuese necesario. La responsabilidad de nombrar era de la persona que recibía el nombre. Y si esa persona prefería vivir sin él, ese también era un ejercicio de libertad que había que respetar. Al subir al coche para volver, Clara repasó la letra en el papel que había guardado en el bolsillo. Duarte Harrow. Junto a ese nombre se alineó en su cabeza la imagen de la muñeca remendada. En la guantera, la carta que Elena había redactado permanecía plegada, como un puente aún sin pisar. Esa noche, de regreso a la mansión, el piano se oyó. No era música hecha por manos expertas, sino dedos que tanteaban, buscando la tonalidad que ya no se recordaba con precisión. Benedict, sentado en su escritorio con la luz baja, tocó 3 notas y dejó descansar la mano. No parecía buscar aplauso. Parecía, en cambio, que tocaba para sostener una respiración. «Que se haga con cuidado», dijo Clara para sí, cuando dejó la caja de hojalata cubierta y volvió a colocar la muñeca en el paño. «Que se haga con cuidado y con permiso». En el pasillo, John arreglaba una lista de inventario, y Valentina organizaba un papel que decía «no divulgar» en la parte superior. Hope colocó la muñeca en una repisa, donde la luz de una lámpara la bañó con un halo pequeño, como si la casa le ofreciera un santuario. Clara, antes de retirarse a sus aposentos, pasó la mano por la tapa del piano y sintió la textura de la tela. El eco de la frase de Benedict flotó en el aire. «No me lo digas». La mañana siguiente trajo una llamada que puso un nuevo signo en la historia. La directora Marta había rastreado una dirección antigua y había dado con alguien que posiblemente fuera hermano de quien cuidó a una niña con el apelativo de Isa. No era una confirmación, solo un rumor que en pueblos pequeños suele ser un impulso hacia la verdad. Elena desde su escritorio pidió calma y formalidad. Sor Lucía organizó un pequeño plan de acompañamiento para presentar la carta sin obligación. Clara se encontró, una vez más, en la intersección entre el cuidado y el descubrimiento. Había aprendido a no hacer de su papel una espada. Sabía que el cuidado no consiste en imponer verdades, sino en sostenerlas para que la otra persona, cuando esté lista, pueda acogerlas. Ella pensó en la muñeca de trapo, en las cartas con «no olvido», en el colgante que vibraba con la promesa de un vínculo antiguo. Cada objeto era un testigo callado. Al caer la tarde, con la luz ya teñida de naranja, John presentó una lista de precauciones que incluía una cláusula que resonó a todos. No divulgar la investigación a terceros sin autorización explícita. Era una manera de contener el rumor, de evitar que la historia se convirtiera en un espectáculo. Valentina se mostró conforme, aunque con la mirada que siempre buscaba una coartada para la reputación. Hope preparó una cena sencilla y pidió que la casa no se llenara de visitas. Cuando todo pareció inamovible en su sigilo, apareció una nota en el despacho de Clara, escrita con la caligrafía de Benedict, que ella nunca había visto de cerca. Era un papel pequeño, doblado al medio, y llevaba escrita en tinta apresurada: «Si llegas a ella, háblale al principio, no me lo digas». Clara sostuvo el papel contra el pecho. En la tinta se veía la impaciencia y la vergüenza de un hombre que pide al mundo que no le cuenten lo que ya sabe en la intimidad de sus equivocaciones. La frase volvió a ser un mandato, y al mismo tiempo una resignación. Antes de acostarse, Clara salió al balcón donde el piano, invisiblemente, ahora le susurraba una nota. La luna, aún pálida sobre la bahía, dejó un cordón de plata en el agua. Ella pensó en la idea de llamar a Isabela, si de verdad existía, en sostener la carta en la palma de la mano, y en confiarle a alguien que no conocía el nombre de su padre. Por miedo, por orgullo o por silencio. El viaje de vuelta a Puerto Salina para seguir la pista se marcó entonces como un umbral.
no por la urgencia de una revelación, sino por el rigor de una promesa que exigía respeto. Clara cerró la ventana, volvió a su litera y dejó que la frase se instalara una vez más en la habitación. No me lo digas. Quédate hasta el final para ver qué ocurre cuando se nombra a quien fue olvidado. La mañana en que partieron de nuevo, el amanecer golpeó con una luz que hacía brillar las gotas de sal en la piel de la ciudad. En la ventanilla, Clara revisó las fotocopias que Marta había conseguido. Fichas de matrícula, notas de alimentación, un apunte con el sobrenombre de Isa y una dirección parcial que conducía hacia una calle de casas bajas cerca del muelle. No era mucho, pero era suficiente para llamar a una puerta con respeto. En el coche viajaban Sor Lucía, con su hábito sobrio y sus manos cruzadas. Elena con su carpeta cerrada. Y Clara, con la muñeca en una bolsa de tela para que no se viera. John se quedaría en la mansión para mantener el orden. Hope, quien poseía la ternura doméstica de los que guardan secretos, ayudaría a mantener la caja. Valentina, por su parte, se quedó con la fachada de la casa, velando por la imagen. Cada uno ocupaba su lugar. La casa, después de todo, funcionaba como un organismo en el que cada órgano sabía cuándo latir. Al llegar a la dirección parcial, el mundo se hizo más pequeño y más humano. Las puertas estaban pintadas de colores que se deshilachaban, y las cortinas eran de telas que parecían haber viajado a través de la mano de algún costurero. En una de las casas, una mujer mayor barría el umbral con movimientos repetidos. Clara bajó del coche con la sensación de que se movía por un mapa que no le pertenecía, y en esa certeza halló la prudencia adecuada. Pedir permiso para entrar, dar nombre, explicar que no venían a romper la tranquilidad, sino a ofrecer una hoja que alguien había doblado para otro. La mujer, que se presentó como Rosa, escuchó con la paciencia que suelen tener quienes combinan la edad con el oficio de oír. Rebuscó en su memoria, mencionó un comedor escolar donde iban muchas niñas, recordó un caserío que ya no existía, y al final señaló con la barbilla hacia el muelle. Si estaba por aquí no era de mucho ruido. La gente la llamaba Isa, sí, pero eso fue hace tiempo. Cuando Clara alargó la fotocopia con la letra de Eduarte, curso 1998, Rosa la miró con la claridad de quien reconoce un dibujo en un cuaderno viejo. Tal vez sea ella, dijo. Pero te digo una cosa, si la buscan, que la busquen con la idea de abrirle una puerta y no de meter el dedo en la cerradura. Aquí, la gente se defiende porque le han hecho daño muchas veces. Esa frase quedó en el aire como un juramento. La restitución no sería una cuestión de archivos, sería una danza de puertas y permisos. Clara sintió que el ritmo de aquello le pertenecía. La refracción de lo íntimo en la luz pública tiene que ser medido con cuidado. Al volver al coche, con un nombre más en la lista y más huellas en la palma, Elena dijo algo que resonó como una consigna para la operación que seguía. Seguiremos el rastro con pasos medidos. Si encontramos a la persona, le presentaremos la carta y le ofreceremos acompañamiento. No tomamos decisiones por otros. La tarde avanzó con la calma propia de quienes caminan sobre brasas que bajan de temperatura. En un despacho municipal, Marta consiguió una ficha más, un número de teléfono antiguo que perteneció a una madre de familia. Cuando llamaron, la voz del otro lado fue breve, sorprendida, y luego quedó en silencio. Hubo preguntas cerradas, respuestas medidas y la promesa de revisar un álbum fotográfico. Clara miró la foto con atención. Un grupo de niñas en la entrada de la escuela, sombreros a un lado, risas suspendidas en el blanco de la celulosa. Entre ellas había una más pequeña, con una mirada que no necesitaba explicación. La directora, con la lentitud de quien selecciona palabras, señaló la foto y dijo: «Si estás aquí, se llama Isabela». Se la veía contenta, pero después, bueno, pasan cosas. No fue una confirmación plena. No lo era porque las memorias de los pueblos son llenas de huecos y silencios. Pero la imagen fijó algo, la posibilidad de que aún una Isabela existiera y tuviera una vida propia, con amores, dolores, decisiones.
Ni en el papel ni en el retrato había el derecho de decidir por ella. Solo había el deber de ofrecer la oportunidad de conocer la verdad. La noche cayó otra vez en la mansión con una música menos contenida. Benedicto tocó notas que se desprendían del silencio como si fueran promesas que necesitaban ser escuchadas en la penumbra. Clara, al volver, dejó la bolsa con la muñeca en la repisa donde Hope la había colocado. Miró el colgante en su interior y pensó en la manera en que las cosas pequeñas guardan ecos grandes. En el despacho, Elena dejó instrucciones. La carta debía enviarse mediante un tercero de confianza, preferiblemente Marta, y la entrega debía ser con la opción de no abrirla. Sor Lucía se ofreció a hacerlo, porque ella tenía la capacidad de explicar sin imponer. John organizó la logística para que la devolución de la respuesta, si la hubiera, se recibiera en sobrecerrado y únicamente en presencia de Elena y Sor Lucía. Esa noche, ya en su cuarto, Clara pensó en la frase que había empezado todo. La repitió en voz baja, no como consigna, sino como recuerdo. No me lo digas. No me lo digas. En su boca, la frase dejó de ser una orden para transformarse en una advertencia sobre lo que la reputación y el silencio habían construido. Era una manera de esquivar el dolor, quizá, o una manera de evitar la humillación. Ella no lo sabía. Solo sabía que su labor, a partir de ese hallazgo, sería sostener los límites necesarios para que la persona en la otra orilla pudiera decidir. En el borde de la repisa, la muñeca de trapo miraba sin ojos, como quien ha visto demasiadas despedidas. Clara se apoyó en el marco de la puerta y cerró los ojos por un instante. El piano marcó una nota leve en la casa. Afuera, la bahía devolvía el reflejo de las luces. Dentro, en la oscuridad, el ruido de las tuberías y el leve quejido del mobiliario componían una sinfonía de casa viva que no quería ser interrumpida. El piano, como una costilla expuesta, parecía latir con pequeñas vibraciones cuando Benedict rozaba las teclas, probando sonidos como quien tantea una palabra olvidada. Clara volvió a su habitación con la sensación de que cada objeto estaba ahora cargado de atención. La muñeca en la repisa, el paño donde la envolvieron, el papel doblado con la letra de él. No era prisa lo que la empujaba, sino la certeza de que las cosas importantes se resolvían despacio. Los días que siguieron se multiplicaron en procedimientos mínimos y conversaciones que cuidaban sus propias palabras. Elena acompañó la solicitud formal a la alcaldía de Puerto Salina, con cartas de presentación sobrias y documentos que no revelaban más que la necesidad de verificar un registro escolar. Sor Lucía organizó una red de acompañamiento para el posible encuentro, una sala neutral en la parroquia que Marta concedió para la entrega de la carta, una mesa y sillas dispuestas en círculo, la discreta presencia de una persona de confianza de la comunidad. Nadie, repetían entre ellos, debía convertir aquello en un teatro. En la casa, los roles comenzaron a acomodarse con delicadeza. John supervisaba que todo quedara registrado y aseguraba la cadena de custodia de la caja. Valentina hablaba con mesura, más preocupada por la reputación que por la verdad, pero dispuesta a ceder cuando la palabra discreción la calmaba. Hope pelaba los objetos con la ternura de quien guarda reliquias en la cocina. Clara, por su parte, volvía cada tarde al cuarto de Benedict, lavaba con precisión, afinaba la postura de la almohada y observaba cómo aquel hombre que alguna vez mandó sobre tantas cosas, ahora dependía de la gentileza de 2 dedos. No hubo huellas mediáticas, ni llamadas de prensa, ni filtraciones. La casa contuvo su rumor con una disciplina casi sacramental. También hubo momentos de espera que se hicieron pesados, formularios devueltos, números equivocados, direcciones que terminaban en callejones. Puerto Salina devolvía fragmentos, y por cada fragmento, la responsabilidad aumentaba. Elena insistía en ironizar poco. La verdad no se merece teatro ni repentinas iluminaciones, decía. Y Sor Lucía asentía con la calma de quien sabe que los procesos éticos requieren tiempo. Fue Marta quien, con la discreción que le fue propia toda su vida, acordó el modo de hacer llegar la carta. Propuso presentarla en mano a la persona que fuera encontrada, bajo una condición insobornable: el derecho a no abrirla. Había en sus palabras una claridad que no dejaba margen para la improvisación. Si la abre, explicó Marta a Clara mientras cerraban la carpeta, que lo haga en un lugar seguro. Si no la abre, que no la guardemos como prueba, que seguimos siendo un puente, no una trampa. Clara comprendió que el gesto menor de la cajita y de la carta podía transformarse en una bomba si no se manejaba con cuidado.
Aquella noche se quedó despierta hasta tarde, escuchando el piano que se deslizaba por los pasillos como quien se pregunta si la música puede enmendar silencios. Benedict tocó, despacio, una melodía que no terminaba. A ratos su mirada era impersonal, a ratos dirigida, como si buscara en el aire la manera de pedir perdón sin articular la frase. El día de la entrega amaneció con lluvia menuda, la que borra huellas y reduce la ciudad a colores suaves. Marta se presentó en la puerta de una casa pequeña del muelle con la carta en mano, envuelta en un sobre blanco. No fue una visita teatral. La directora habló con la vecina que cuidaba la calle. No se trataba de pedir ni de imponer, sino de ofrecer una palabra que podía elegirse. Isabela estaba en el quicio de su propia vida. Había aprendido a protegerse de curiosos y de ofertas con la misma destreza que arreglaba las velas de las barcas, cuando las noches se volvían ventosas. La conocían como Isa. Trabajaba repartiendo encargos para una tienda de comestibles, y en horas libres ayudaba en la biblioteca municipal. No la describiré con certezas que no son suyas. Su discurso sobre el pasado era una pared de ventanas cerradas, y ella, cuando habló con Marta, lo hizo en voz cuidadosa. Marta le ofreció un sobre, y explicó brevemente que era una carta entregada por una tercera persona, y que contenía una propuesta de contacto mediado. Les ofreció espacio, silencio, y la posibilidad de no abrirlo. Isabela miró la letra y la firma, descolgó la vista, con una calma que no era desprecio, sino experiencia. Al final, pidió un tiempo. No dijo sí ni no, pidió un día para pensarlo. La opción de no abrirlo parecía para muchos la más honesta. En su casa, Isabela sabía que los nombres podían ser trampas. La suya había sobrevivido a cambios y a silencios. La decisión no la tomó a la ligera. Esa noche dejó el sobre bajo el plato donde ponía las llaves. Al día siguiente, lo abrió sola, con la puerta entreabierta y la radio apagada. La carta no era larga. Benedict no escribió discursos. En su letra se sentía una prisa contenida, y al mismo tiempo, una humillación que no intentaba ser redimida. El texto decía, en líneas sencillas y confesas, que había un nombre que quizá pertenecía a quien ella era, que se entendía la imposibilidad de obligar a nadie y que se ofrecía el acompañamiento de personas que no presionarían ni expondrían. En el margen, sin dramatismo, Benedict pidió algo que ya había dicho con la boca. No me lo digas. Era una advertencia que reaparecía, no para esconder, sino para delegar, que la noticia viajara a través de manos que respetaran y que la decisión final residiera en quien la recibía. Isabela dobló la carta con la meditación de quien acepta una herencia incierta. Llamó a Marta para concertar una cita. Quería hablar en privado con alguien que se esforzara en no ser juez. Marta llevó además a Sor Lucía como promesa de acompañamiento, pero dejó claro que la decisión la tomaría Isabela. Elena no estaba presente en ese primer encuentro. La abogada había respetado la petición de que la primera voz en la distancia fuera una voz amiga, no una máquina legal. La charla fue breve y reveladora. No surgieron llantos de película ni confesiones dramáticas. Isabela explicó que su vida había tenido huecos, sí, pero no necesidad de ser salvada por un apellido. Tenía un trabajo, personas que la querían y un pasado del que no quería arrancar páginas sin su consentimiento. Marta la escuchó con el profesionalismo de quien sabe que el bien consiste en oír. Sor Lucía ofreció compañía sin sermones. Si decides querer saber más, dijo Marta, podemos proponerte un encuentro sin cámaras, sin pruebas, solo palabras y un objeto. Si prefieres no saber, también está bien. Nadie te va a obligar. Isabela se tomó su tiempo. Pedía con firmeza condiciones, no fotos, no prensa, ninguna prueba forzada, y que las conversaciones fueran mediadas por alguien de su confianza. También pidió tiempo para decidir cómo quería que se le llamara en público. Si decido aceptar algo, dijo con la sombra de una sonrisa, lo haré a mi modo. La respuesta fue la que todos esperaban con cautela. Sí a las condiciones, no a la exposición. Elena, informada por Marta, propuso entonces el siguiente paso, una llamada mediada. Benedict no debía presentarse con teatralidad, debía hablar con honestidad y aceptar las limitaciones que Isabela impondría. Cuando Clara supo que la llamada se produciría, se sintió conmovida de una manera serena que no necesitaba confesiones. Fue ella quien llevó, en mano y con el paño, el colgante que habían encontrado en la caja, no para imponer,
sino para custodiarlo hasta que la otra parte decidiera. La llamada se preparó con un ritual de prudencia. Elena redactó un guión breve para evitar interferencias, presentaciones, posibilidad de terminar la comunicación en cualquier momento por la decisión de Isabela, frase inicial para evitar sorpresas. Sor Lucía fue la moderadora. Marta, discreta, dio el número que Isabela autorizó. En la casa, John y Valentina esperaron en sus habitaciones. Benedict, sentado frente al teléfono, apretaba la mano de Clara antes de marcar. No buscaba un abrazo. Buscaba ordenar sus palabras. Cuando la voz de Isabela se escuchó en la línea, fue como acercar una vela a una habitación cerrada. Ni él ni ella esperaban que la voz arreglara años. Lo que aguardaban era una verdad mínima. Que la otra persona escuchara sin devorar. Benedict habló con la voz quebrada, que la edad y la culpa habían afinado. No pidió perdón a los gritos, pidió permiso para hablar, y dijo aquello que siempre había temido. Que si ese nombre pertenecía a la mujer del otro lado, le ofrecía un gesto sencillo, una explicación por carta, la verdad sobre lo que podía recordar, y un objeto que había sido cuidado por años. No me lo digas, repitió, ahora con la asistencia de la frase como borde. Si decides escuchar, que sea en tus términos. No quiero que esto sea una imposición. Solo quiero que sepas que si quieres, yo estoy dispuesto a escuchar también. Isabela, por su parte, habló con prudencia. No buscó absoluciones públicas, ni respuestas milagrosas, pero exigió respeto. Su vida, su nombre, su tiempo. Pidió la opción de cortar la llamada cuando lo sintiera. Cuando terminó la conversación, nadie esperó una exuberancia. Sí hubo un pequeño acuerdo, un encuentro en la sala de la parroquia, con Sor Lucía y Elena presentes, sin cámaras, sin periodistas, y con la posibilidad de terminar la reunión en cualquier momento. La ciudad preparó el día con su luz habitual. En la sala de la parroquia, las sillas fueron colocadas en semicírculo, los objetos que testimoniaban la historia, la caja de hojalata, la muñeca de trapo envuelta, el colgante envuelto en paño blanco, ocupaban una mesa a un lado, visible pero sin exposición. Isabela llegó con la dignidad de quien no se pone a sí misma en venta, y con una amiga que la acompañaba por seguridad emocional. Benedict asistió escoltado por Clara. Llegó con la humildad de quien reconoce el propio ruido. John, Valentina y Hope quedaron fuera de la puerta. La reunión era entre las partes principales, y la casa respetó esa línea. Lo que sucedió en la sala no fue un acto de redención ni una absolución teatral. Fue una conversación contenida. Benedict habló primero, expulsando de su voz menos arrogancia que miedo. Habló de ausencias, sin ofrecimientos grandilocuentes. Explicó que la caja no era un mapa completo, que él no recordamos cada gesto, pero que la presencia de los objetos le hablaba de promesas incumplidas y de decisiones que le pertenecían. No trató de imponer un relato, ofreció fragmentos, confesiones y sobre todo un gesto, el colgante que había estado guardado. Dijo que lo entregaba como un símbolo de voluntad, no para rehacer la vida de nadie, sino para aceptar la propia responsabilidad de las acciones que había tomado. Isabela escuchó con la neutralidad de quien pesa monedas antiguas. Sus ojos, cuando miraban a Benedict, no eran de odio ni de ternura condescendiente, eran ojos de alguien que se ha forjado en la prudencia. Hizo preguntas sencillas. ¿Por qué las cartas? ¿Por qué la distancia? Si en algún momento él había intentado saber más. Benedict respondió con exactitud y vacilación. Hubo decisiones motivadas por miedo a la exposición, hubo errores y negligencias, y hubo también años en los que se creyó protegido por el dinero. No justificó nada, no pidió perdón en nombre de lo que no podía reparar. Dijo en cambio que quería entender y reparar en la medida en que la otra parte lo permitiera. Elena intervino para garantizar que las palabras no se convirtieran en presiones. Recordó la condición de Isabela, ninguna prueba forzada, ningún intento de reescribir la historia legalmente sin su consentimiento. Sor Lucía ofreció compañía si la conversación se hacía pesada. Marta, sin hablar, fue el punto de apoyo que vigilaba que la comunidad no se transformara en tribunal. Fue entonces cuando Isabela habló por primera vez de su propia historia, no en grandes revelaciones, sino en pequeñas verdades. Contó que su madre había tenido que marchar a menudo por trabajos de temporada, que ella había aprendido pronto a sostener la casa y que el apellido que portaba era, en cierto modo, una incógnita que no había demandado soluciones. No dijo si aceptaría el nombre, pero pidió que si se iba a pronunciar, fuera con cuidado.
explicó con voz firme que no quería escapar de su pasado, pero que no pensaba replicar la lógica de hacerse a sí misma un recipiente de vergüenzas ajenas. Hubo silencio después de sus palabras. Nadie intentó llenarlo. Clara, que observaba desde un lado, pensó en la muñeca en la repisa, en las manos que cosen y descosen las historias sin ánimo de espectáculo. Recordó su vida en el convento, las reglas que enseñaban a sostener sin exponer. Comprendió igualmente que aquel gesto íntimo, la entrega de un colgante, no era el final de una historia, sino el inicio de una posibilidad que debía ser respetada. Al final de la reunión, Isabela pidió un gesto simple, que el colgante le fuera entregado en privado, sin cámaras y sin anuncio público. Pidió además un tiempo para meditar. Benedict aceptó, con una emoción contenida. No hubo lágrimas escénicas, hubo el intercambio humilde de dos personas que tras décadas se encontraban sobre una mesa y no en un plató. Isabela tomó el colgante y lo guardó en su bolsillo, donde ya cabían otras cosas que no mostraba a cualquiera. La restitución del nombre no se produjo en un acto solemne, no hubo un cambio registral en la sala de la parroquia. Lo que se produjo fue una apertura, la posibilidad de que su identidad fuera nombrada por ella misma si así lo decidía. Isabela, en la salida, dejó dicho que quería tiempo, que no deseaba un emotivo titular, y que si en el futuro quería acercarse a Benedict, lo haría bajo sus condiciones. Llamadas mediadas, encuentros sin cámaras, sin pruebas, sin prensa. Regresaron a la mansión con la sensación de que algo, pequeño pero decisivo, había sucedido. La voluntad de reparar se había convertido en acción prudente. Benedict, tras el encuentro, tocó el piano con manos más firmes que días atrás. Sus notas no eran expresión de triunfo, sino ejercicios para sostener una nueva forma de respirar. No recuperó la memoria en su totalidad, seguía habiendo espacios en blanco. Pero había mostrado la intención de reparar, y eso, en términos humanos, era un paso. En los días siguientes, se instauró una rutina nueva y débil como la seda. Llamadas mediadas, mensajes que Isabela contestaba cuando quería, paquetes enviados sin nombre. Elena redactó una carta formal donde se detallaban los compromisos de discreción y de no persecución mediática. Un documento que servía como señal legal de respeto, sin forzar ninguna decisión. Isabela respondió por su parte, con pequeños gestos, una nota, un pedido de devolución de la carta si la quería de regreso, la aceptación de que el colgante quedara como memoria y no como obligación. Clara observaba todo con la paciencia de quien sabe que sostener verdades no es una tarea de un solo día. En el cuarto de Benedict, el vapor continuaba elevándose en tiras lentas, y la muñeca de trapo en la repisa parecía ahora menos aislada. Había personas que la miraban no como cuento, sino como testigo. Benedict, a su modo, empezó a escribir frases pequeñas en hojas sueltas. Recuerdos, disculpas, nombres de lugares que evocaban tiempos pasados. No se los enviaba a nadie. Los escribía para no perder la disciplina de nombrar lo que eras responsable de nombrar. Hubo, claro, tensiones domésticas. Valentina, preocupada por el potencial de escándalo, siguió vigilante. John, administrador por vocación, pidió aseguranza en papel sobre los términos de custodia. Hope insistía en que la muñeca no saliera de la casa hasta tener la palabra final de Isabela. Todo ello forjó una red de precauciones que evitó la explosión mediática que muchos suponían inminente. El curso siguiente del relato fue menos dramático, y por eso más humano. Se sucedieron llamadas a horas elegidas, entregas discretas, regalos que no buscaban redimir sino reconocer. Isabela recibía la atención con la calma de quien decide los tiempos y los nombres. Un día envió una fotografía del colgante que llevaba en su bolso. Otro día remitió un mensaje pidiendo que la caja prevaleciera en la mansión como memoria, no como evidencia. Poco a poco, la presencia de Benedict se hizo menos intrusiva y más respetuosa. En la mansión, la música volvió a ser un hilo que conectaba. Benedict tocaba fragmentos al atardecer. No eran piezas grandiosas, sino pequeñas secuencias que parecían buscar consuelo. El piano, cubierto a ratos y descubierto a ratos, ya no era solo un mueble,
sino un canal. Clara, al oírlo, sentía que su vocación de cuidado había encontrado un sentido que no consistía en salvar, sino en posibilitar. Ella seguía siendo definida por la palabra que la casa había fijado en su libreta: virgen. Pero en su praxis, esa etiqueta importaba menos que la voluntad de sostener procesos con respeto. No buscaba ser alabada, quería que las personas recuperaran, si así lo querían, algo de su propia voz. La restitución del nombre, al menos en su primera fase, quedó fijada como posibilidad. Isabela no cambió su documento de identidad de la noche a la mañana. No hubo proclamaciones públicas. Lo que ocurrió fue que ella aceptó recibir un objeto, el colgante, y aceptó conversaciones mediadas. Le devolvió a Benedict su dignidad de persona que reconoce haber fallado sin pretender borrar el pasado. Él, por su parte, aceptó la limitación y se comprometió a no insistir más allá de lo que la otra persona decidiera. Con el tiempo, la muñeca de trapo pasó a ser para Clara un símbolo menos de una historia oculta y más de un testigo que había propiciado un gesto reparador. La colocó cada mañana en el mismo lugar y al hacerlo, decía en voz baja algo que no era mantra, sino promesa: que se haga con cuidado. No esperaba que la frase desapareciera la culpa ni el daño. La decía para recordar el modo en que las cosas deben moverse cuando se trata de nombres y vidas, con la atención de quien cose sin cortar. Hubo una última reunión formal, meses después, en la que Elena presentó un documento sencillo que estipulaba el acuerdo de contacto. Llamadas mediadas, ninguna exposición pública, y la garantía de que la decisión de Isabela permanecería bajo su absoluto control. Isabela, al firmarlo, lo hizo con la calma de quien reconoce que firmar no es ceder alma, sino poner límites para proteger. No buscó sacar un titular, ni crear una historia de redención. Puso sus fronteras, y por primera vez desde que la caja fue hallada, ciertos nudos comenzaron a desanudarse. Después de todo ello, la casa no quedó limpia de culpa, pero sí más transparente. Benedict no recobró recuerdos completos, su lucidez era intermitente. Sin embargo, demostró una nueva disposición. Aceptó que su vida pudiera ser revisada por actos pequeños y no por proclamaciones. Tocó el piano a menudo, no para recuperar gloria, sino para mantener la disciplina de una voz que no se sabía ya dueña de todo. Valentina aprendió a tolerar la evidencia de que la reputación no lo es todo. John organizó mejores protocolos para la custodia de objetos y la contención de secretos. Hope continuó sosteniendo la muñeca en la repisa, y Clara siguió cumpliendo su turno de cuidado con manos que ya sabían que sanar no siempre significa curar. Isabela, por su lado, siguió viviendo su vida en Puerto Salina. A veces llamaba, otras no. A veces respondía con distancia, otras con brevedad. El colgante dormía en su bolsillo como un testigo de que había una puerta abierta, pero no obligatoria. En una de las cartas que mandó, escribió algo que quedó como epígrafe de la reparación. No busco reclamaciones, busco saber para decidir. Aquella frase fijó la lógica de todo el proceso. La restitución del nombre no era un triángulo resuelto, sino un camino que ella recorría, paso a paso. Clara regresó al cuarto de Benedict una tarde en la que la luz se fracturaba contra los muebles, como si quisiera contar otro relato. Pasó la mano por la tapa del piano y, sin dramatismo, dijo en voz baja la consigna que ella había hecho suya: que se haga con cuidado. El piano respondió con unas notas bajas, tímidas y hondas. La muñeca seguía en la repisa, envuelta por la luz de la lámpara, y en su tela aparecían, ahora más visibles, las costuras que habían reparado su cuerpo. No eran solo marcas de abandono, sino señales de que alguien supo coser otra vez. Clara dejó la habitación con la sensación de que la reparación, cuando se hace con atención y con permiso, puede producir algo que se parece a la justicia.
no la restitución total de lo que se perdió, sino la devolución de la agencia a quien la perdió primero. La historia comenzó con un apretón de mano y una frase mínima. No me lo digas. Aquella advertencia, repetida en momentos distintos, había servido para marcar fronteras y, paradojalmente, para abrir una ruta. Lo imposible que el título prometía no fue un milagro que deshiciera la enfermedad, ni un recuerdo que regresara por arte de magia. El hecho imposible fue otro, que en el silencio y con reglas, una vida que estuvo silenciada tuvo la oportunidad de decidir por sí misma si quería aceptar un nombre, un objeto y una relación complicada. Que la mano de una enfermera, la caja de hojalata y la paciencia de unos pocos mediadores consiguieran convertir un hallazgo secreto en una posibilidad respetuosa, es quizás lo que a muchos les hubiese parecido improbable. Clara volvió a su rutina con la serenidad de quien ha participado en algo mayor que un simple cuidado físico. Había sido parte del tejido que permitió a una persona recuperar la potestad de su identidad. No buscó reconocimientos públicos. Siguió cumpliendo sus jornales, lavando, ordenando, cuidando. En la libreta del servicio, la palabra virgen siguió escrita, sin cambiar nada de su esencia. Pero ahora, entre las muchas tareas, había otra: vigilar que el tiempo y la palabra no se convirtieran en presión. En el salón, una tarde, Benedict dejó el teclado del piano y miró la fotografía de la casa con una calma distinta. No había reclamaciones, ni heroísmos, solo un hombre que aprendía, día a día, a ser responsable de aquello que le pertenecía. Isabela, desde su orilla, continuó siendo Isa, con su vida, con sus decisiones. A veces pronunciaba el apellido en la intimidad, otras no. Nadie la forzó a nada. La restitución había llegado en la forma menos espectacular, en el reconocimiento del derecho de alguien a decidir. La última imagen que quedó para Clara antes de cerrar este ciclo fue sencilla: la muñeca en la repisa, el piano cubierto a medias, la playa lejana que recordaba dónde estaban las raíces, y la frase que ella, casi como un rezo laico, repitió en voz baja antes de apagar la luz: que se haga con cuidado. Si esta historia te hizo pensar en lo que significa nombrar a alguien, en la restitución de la dignidad o en el poder del cuidado paciente, cuéntanos en los comentarios qué harías si encontraras una caja así. Y si te ha interesado este relato, suscríbete para escuchar más historias que privilegian la escucha y el respeto.